Buenas tardes, estimada audiencia. El siguiente video que les voy a presentar es acerca del tema de las prácticas pedagógicas centradas en el estudiante ante las competencias del siglo XXI. Quiero mencionarles que este video va dirigido a todo aquel personal que trabaje en la educación. ¿En qué se basa la práctica centrada en el estudiante? Las prácticas centradas en el estudiante se basan en desarrollar autonomía e independencia en el estudiante, dándole responsabilidad en el proceso del aprendizaje, considerando la individualidad de cada estudiante, el contexto y sus necesidades, capacidades de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un docente trabaja con una práctica centrada en el estudiante va a tomar en cuenta todas aquellas diversidades con las cuales cuentan sus alumnos en el aula. Vamos a tomar en cuenta desde la situación socioeconómica, intrafamiliar y todas esas áreas donde vemos involucrado lo que es la vida del estudiante. ¿Con qué fin se hace esto? Es para tratar de dar un tipo de pedagogía adaptada a la necesidad del estudiante. Las características de una práctica centrada en el estudiante. Para mencionar unas, están el propicio del desarrollo de habilidades, actitudes y del pensamiento crítico. Por otra parte, permiten un aprendizaje más profundo, permanente. Y desarrolla las habilidades en el estudiante que le permiten aprender a aprender. Exige un trabajo previo del estudiante y el proceso de enseñanza se personaliza. Como lo estaba comentando anteriormente, la práctica centrada en el estudiante nos permite a nosotros personalizar esa enseñanza a la cualidad de este estudiante. Por otra parte, estimula la socialización y permite que el estudiante comprenda y respete a los otros. Se centra en el trabajo colaborativo y también se encuentra en mayor relación de los conocimientos con la práctica. Y el aprendizaje es más significativo. Ahora vamos con el tema de qué son las competencias del siglo XXI. Según la Red del Conocimiento 2016, las competencias del siglo XXI son las destrezas, conocimientos, actitudes necesarios para enfrentar exitosamente los retos de esta época y que nos invitan a nosotros como docentes a formular nuestras principales aspiraciones en materia de aprendizaje, haciéndolas más relevantes para esta nueva era. ¿Qué quiere decir esto? Que un docente actualizado entiende y comprende lo que son las competencias del siglo XXI y trata de adaptarlas de manera que esos estudiantes vayan comprendiendo, ¿verdad?, lo que es esas habilidades necesarias para enfrentarse a todas esas demandas sociales, ¿verdad? Ahora vamos a conversar un poquito acerca de las habilidades que desarrollan las competencias del siglo XXI. Entre esas habilidades están las maneras de pensar. Dentro de las maneras de pensar podemos observar lo que es la creatividad y la innovación. Ese desarrollo del pensamiento crítico, esa habilidad para resolver los problemas de la cotidianidad, ¿verdad?, del estudiante. No solamente se trata de resolver problemas matemáticos, sino saber enfrentarse a todas esas vicisitudes, ¿verdad?, que van a tener que empoderarse para enfrentarse a un mundo globalizado, a un mundo lleno de competencias. Por otra parte están las maneras de trabajar. En esto se tocan dos puntos muy importantes: la comunicación y la colaboración del trabajo en equipo. Como docentes debemos de fortalecer esas áreas de comunicación, ¿verdad?, permitirle al estudiantado que desarrolle esa capacidad, estimularle esa capacidad tanto de comunicación como de trabajo colaborativo. Y por otra parte están las herramientas para trabajar. Ahí vamos a entrar en lo que es el área de la alfabetización informacional. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora no solamente el docente es el poseedor del conocimiento, sino que nosotros pasamos a ser esa guía, esa orientación hacia el alumno para poder de alguna forma que él comprenda esa información y que se adueñe y se apropie de ese conocimiento.
Y por otra parte está la alfabetización en tecnología de la información y la comunicación. Como bien lo sabemos, las TICs son uno de los retos del siglo XXI. Tenemos que romper con esa brecha como educadores. Debemos procurar guiar, orientar a esos estudiantes para que se familiaricen con el uso de esas herramientas. Y por otra parte, las maneras de vivir en el mundo. Es otra área que trabaja las habilidades de las competencias del siglo XXI. Entre estas está la ciudadanía local y global, vida y carrera, responsabilidad personal y social, incluyendo conciencia y competencia cultural. Más que todo en esta área vamos a trabajar lo que son los valores, la formación humana y esos aspectos, ¿verdad?, que le van a servir a esos estudiantes para fortalecer el desarrollo de esas habilidades para una vida futura ya de manera adulta, ya sea para incorporarse a nivel de sociedad y a nivel laboral. Hay una característica que es la principal en la práctica centrada en el alumno. Ya no se busca que un alumno adquiera una serie casi numérica de contenidos, sino que desarrolle pensamientos propios y más aún procedimientos autónomos. No se trata de una educación para informar, ni menos para generar comportamientos estandarizados. En este esquema la educación se entiende como un proceso dinámico y en cambio permanente. Y los contenidos que nos sirvieron a nosotros como docentes hace un mes podría ser que ya para el día de mañana no nos van a servir. Entonces se trata de romper con ese método de enseñanza tradicional. Vamos a ir adaptándonos a este cambio para hacer de alguna manera un aprendizaje más dinámico, un proceso de enseñanza más significativo para esos estudiantes. Y por acá están algunos elementos claves de las prácticas centradas en el estudiante y la relación con las competencias del siglo XXI. Yo quise hacer la comparación de este modo. Los cuadritos papaya que están viendo aquí representan las características de las prácticas centradas en el estudiante y lo que son las relaciones con las competencias del siglo XXI van de color celeste. Entonces, dentro de eso están utilizando una variedad de técnicas didácticas. En las competencias del siglo XXI está el área de aprender a aprender. Luego dice que fomentar la colaboración. Y en el área del siglo XXI, de las competencias para el siglo XXI, podemos ver lo que es la comunicación, la responsabilidad personal y social. Entonces, ¿cómo fomentamos esta colaboración? A través de el proceso que le vamos permitiendo a ese estudiantado desarrollar esa comunicación, esa responsabilidad personal y social con guía del docente. Luego dice que en las prácticas centradas en el estudiante podemos potenciar estudiantes creadores. Entonces, ¿cómo lo logramos con las competencias del siglo XXI? Permitiendo y propiciando ese desarrollo del pensamiento crítico. Por otra parte, en lo que es las prácticas centradas en el estudiante, dice que integrar una variedad de recursos digitales, ¿verdad? En relación con las competencias del siglo XXI, bueno, ya sabemos lo que son las TICs, ¿verdad? En el ámbito de la educación, y también vamos a fomentar esa parte de resolución de problemas, ¿verdad? Aunados a la integridad de esos recursos digitales. Por otra parte, dice que la integración es parte de esa práctica centrada en el estudiante. Y también por acá tenemos la importancia del proceso de prácticas pedagógicas centradas en el estudiante para una educación actual. Es muy importante recalcar la responsabilidad de nosotros como docentes, esencialmente en ese primer punto que dice fomentar el amor por aprender como valor sustantivo. Tenemos que arraigarnos a ese amor por dar ese conocimiento de una manera adecuada, hacer nuestra labor no solamente por un salario, ¿verdad?, sino que vamos a hacerlo más allá de eso, no tanto lo económico, sino ahí entra en parte lo que es la ética profesional como docentes. Dice que tratar a los estudiantes como centro de todos los procesos. Entonces, aquí estamos viendo que esa práctica centrada en el estudiante
debe ir dirigida para una educación actual, ¿verdad? Entonces, este estudiante que anteriormente era un simple receptor del conocimiento con el método tradicional, venimos a revertirlo por un estudiante que es el centro de todos los procesos de esa enseñanza y aprendizaje. Es aquí donde entra el método de enseñanza o el enfoque de enseñanza pedagógico constructivista, ¿verdad? Que es con el que estamos trabajando ahora a nivel nacional. Dice que podemos promover un ambiente de confianza en el aula. Eso significa que el estudiante ya puede sentirse con la libertad de expresar tanto sus emociones como sus pensamientos a nivel de aula, ¿verdad? Ya los docentes vamos a dejar de lado ese autoritarismo que se tenía en tiempos pasados con el enfoque de enseñanza tradicional. También dice que recalcar la responsabilidad del estudiante en los asuntos de integridad académica. Como podemos ver en esta práctica pedagógica centrada en el estudiante, este pasa a ser un sujeto activo a la hora de adquirir ese conocimiento. Entonces vamos a recalcar esa responsabilidad como docentes, ¿verdad? A la hora de estar dentro de esa aula. Bueno, y de esta manera es como concluimos este pequeño video. Espero que haya sido de mucho provecho para quienes lo logren visualizar. Solamente para finalizar, como modo de síntesis, me gustaría mencionar que la metodología de enseñanza con la aplicación del método constructivista, hay unos papeles muy importantes, entre estos el primero, que es el rol del docente, ¿verdad? Este pasa a ser un facilitador, un guía del aprendizaje, y el estudiante son los sujetos activos durante la construcción de su propio aprendizaje, lo que le permite apropiarse de ese conocimiento. Y el docente y el alumno mantienen una comunicación bilateral durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que le permite, ¿verdad? Como antes lo había mencionado, que estos logren externar esas dudas, esas cosas con las que a veces tienden a guardar silencio por temor o por vergüenza o por ese antiguo autoritarismo que se utilizaba en las aulas hace años anteriores. No, ya ahora es una metodología completamente nueva, ¿verdad? Y por otra parte, lo que es en relación a la práctica centrada en el estudiante, ¿verdad? Permite al estudiantado, valga la redundancia, externar, como dije, esas dudas, y también permite que estos se vuelvan más críticos, más analíticos. Por lo tanto, ellos van a tender a externar y a argumentar ese aprendizaje, ese por qué y para qué, ¿verdad? Que tanto, no sé si ustedes en tiempos cuando estuvieron en las escuelas era muy distinto al tiempo cuando yo estuve, que era un poco más rígido, ¿verdad? El aprendizaje. No teníamos ese chance, ese permiso para siquiera dar nuestra opinión, ¿verdad? Porque de momento se utilizaba esa metodología de enseñanza tradicional, donde ese profesor o ese docente era el único conocedor de la verdad y del conocimiento, y los alumnos eran simples receptores, ¿verdad? Entonces lo que se busca es cambiar esas prácticas pedagógicas, de modo que el estudiante sienta ese impacto positivo, ¿verdad? Para lograr lo que es ese aprendizaje significativo que tanto se desea. Bueno, hasta aquí sería el video. Muchísimas gracias por su atención.